Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de física. Vamos con la primera pregunta. Nos dice, al bloque de 15 kilogramos se le aplica una fuerza constante F, desplazándose este por el suelo. Se sabe que después de los cálculos el trabajo neto sobre el bloque es 70% del trabajo que efectúa la fuerza F, esta fuerza de aquí. Determinar el coeficiente de rozamiento cinético que se presenta entre las superficies del contacto del bloque en el suelo y la gravedad es 10, el ángulo es 53. Primero, lo que hay que hacer es analizar las fuerzas que actúan en este bloque. Entonces, estamos viendo primero una fuerza y un ángulo. Ese ángulo y esa fuerza hay que descomponerlo. Por ejemplo, esta fuerza se descompone en otras dos fuerzas. Y aquí se va a anular esta fuerza. Va a ser el resultado de estas dos fuerzas que estamos colocando aquí. Esta fuerza será F por el coseno de ese ángulo, que en este caso es 53. La otra fuerza, es decir, esta de aquí, será esta fuerza F por el seno de 53 y es una fuerza que va hacia allá. La otra fuerza, la fuerza que hemos puesto inicialmente, va hacia abajo. ¿Cómo se forma todo esto? Muy simple. Esa fuerza de 53 está así. Simplemente lo que hacemos es jugar con los vectores. Es decir, 90 grados, 53 y es un triángulo rectángulo, descomponemos por el tema de vectores. Ahora, lo que hacemos es lo siguiente. Hay una fuerza que es el peso, que va hacia abajo, que es masa por gravedad. La masa, en este caso, es 15 y la gravedad es 10. La multiplicación es 150. Luego, hay una fuerza que va en contra de estas dos y es la fuerza de la normal. Entonces, ¿qué sucede? Que esta fuerza normal, como hay un equilibrio en este bloque, vamos a analizar todo lo que es, digamos, vertical. Ahora, la fuerza normal será igual a estas dos fuerzas que van hacia abajo, que sería en este caso el peso, que es 150, y la otra fuerza que es F por coseno de 53. Y F por coseno de 53, la fuerza es 750, el coseno de 53 es 3 quintos, hay que multiplicar y sumamos más el peso que es 150. En total nos va a salir 600. Luego de eso, nos dice, en el caso de este problema, que el trabajo neto es 70% del trabajo final. Entonces, de la fuerza F, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que primero, la fuerza resultante por la distancia, que es el trabajo neto, fuerza es trabajo, el trabajo es fuerza por distancia, será igual a 70%, que lo podemos escribir como 0,7, y en el otro caso será este trabajo, será F por esta fuerza de aquí, F seno de 53, por la distancia. ¿Qué va a suceder con la distancia? Se elimina. Entonces, aquí, la fuerza es el de 150 y seno de 53 es 4 quintos. Entonces, vamos a multiplicar todo esto y nos va a salir 420. Luego de eso, lo que va a suceder es lo siguiente, que vamos, una fuerza va hacia allá, que es esta de aquí, pero hay una fuerza que va en sentido contrario, que es esta de aquí, la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué va a suceder? Que esta fuerza, en este caso, la fuerza resultante, porque va a ser la resultante, será igual a esta fuerza, que es F seno de 53, menos justamente la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué sucede? Esta fuerza resultante es justamente 420. Y acá, 750, que era esta fuerza, por el seno de 53, que es 4 quintos, menos esta fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento será 180, pero la fuerza de rozamiento es una fórmula, es el U cinético por la normal, la fuerza normal, y es igual a esta fuerza. La normal valía en este caso 600, entonces va a ser, queremos el U cinético, 180 entre 600 y eso nos sale 0,3. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El trabajo neto efectuado sobre un objeto es la suma de todos los trabajos efectuados por las fuerzas que actúan sobre el objeto. De esta afirmación se muestra en la figura de un bloque liso de 3 kilogramos que es desplazado lentamente desde A hacia B. La fuerza F constante y horizontal. Determine la magnitud de F. Considere que la gravedad es 10. Nos pide el problema de A hacia B, pero vemos que esta fuerza está en sentido contrario, y si está en sentido contrario será negativa. Ahora, ¿qué va a suceder? Que el trabajo neto es el trabajo que va desde A hasta B, más la fuerza
el trabajo que realiza esta fuerza que va en este caso de A hasta B también. Ahora, ¿qué va a suceder? Toda esa suma será igual a 0. Ahora, ¿qué sucede? Que el trabajo, esto pasa ya a restar, va a ser un signo negativo el trabajo de A hasta B. Ahora, ¿qué va a suceder acá? Es la fuerza de la gravedad. Y la fuerza de la gravedad es justamente el peso, masa, por gravedad, por esta altura que es 7D. Entonces será 30 por 7D y multiplicado con un signo negativo en este caso. Ahora, y esto ha salido porque esto pasó allá a restar. En otro caso, esta fuerza de A hacia B será negativa porque vemos que la fuerza tiene un sentido contrario. Colocamos el signo negativo, será en este caso simplemente la fuerza que es igual a F, que no lo sabemos, por la distancia que es 4D. Los signos negativos se van a eliminar, se va a eliminar la letra D, operamos y la fuerza nos sale 52,5. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un patinador de 80 kilogramos de masa le aplica a otro patinador de 50 kilogramos de masa una fuerza de 250 newton durante 0,5 segundos. ¿Qué velocidad quiere el segundo patinador? Ahora, ¿qué va a pasar? El impulso es la fuerza por el tiempo. Entonces será la fuerza será 250 por el tiempo que es 0,5 segundos y esa multiplicación va a salir 125. Luego, lo que sucede es que, por ejemplo, tenemos dos bloques, un bloque A y un bloque B. Entonces, ¿qué va a suceder? Se van a chocar. Este bloque choca al otro bloque y con una fuerza F que es igual a, en este caso, 250. Y la masa inicial de este era 80 y del otro es 50. Pero al momento del choque va a suceder esto, que el impulso es el mismo para ambos cuerpos y el impulso también es igual a la cantidad de movimientos. Y es una fórmula, la masa por la velocidad. Pero será del segundo cuerpo. Entonces será, esto pasa a dividir, el impulso será 125 entre la masa del segundo bloque que es 50 y esa operación nos va a salir 2,5. En este caso la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un patinador de 40 kilogramos se mueve a 4 metros por segundo y es igual a otro de 60 kilogramos que se mueve a 2 metros por segundo en la misma dirección y choca con él. Si los dos patinadores permanecen en contacto, ¿cuál es la velocidad final? En este caso hay que recordar una breve teoría, que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Entonces será la masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 será igual a la velocidad final por la suma de las masas. Y esto pasa a dividir y nos va a quedar todo esto, que no es más que un promedio. Es un promedio. Entonces, como es un promedio, simplemente acá sumamos las dos masas, que será 40 más 60. Acá la primera masa por la velocidad 1, que en este caso es 4. La masa 2, que es 60, por la velocidad 2. Y simplemente acá nos queda multiplicar y sumar. Y toda esa operación nos va a salir 2,8. En este caso la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los fluidos, al igual que los sólidos, ejercen presión, lo cual es evidente sobre los cuerpos sumergidos a gran profundidad. Se cuenta con una pecera que tiene agua de mar, la densidad es 1,2 y un pez que nada a 1 metro del fondo. Si el nivel del agua es 2,5 metros, ¿cuál es la presión absoluta que soporta el pez? La gravedad es 10 y la presión atmosférica 10 a la 5 pascal. Primero, la presión que va a soportar ese pez va a ser igual a la presión digamos atmosférica más la presión que soporta este pez a esta altura. Nos dice que el total acá es 2,5 y la altura acá es 1, pero la diferencia será 1,5 y hay que trabajar con esa diferencia. Entonces será, en este caso, la densidad 1,2 por la gravedad, que es 10, por esta altura 1,5, pero acá vemos que está en gramos, hay que multiplicarle por 10 a la 3 y sumamos más la presión atmosférica, que en este caso 10 a la 5. Entonces vamos a operar, nos va a salir 118 kilopascales. En este caso la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta.
El equilibrio hidrostático se produce en un fluido en el que las fuerzas de la gradiente vertical de presión y la gravedad están en equilibrio. En un fluido no hay aceleración vertical neta. Dicho esto, se muestra en la figura un tubo de forma de U. Se vierte entre líquidos A, B y C. Si las densidades de A y C son 500 y 300, respectivamente, determina la densidad de líquido B. Primero, acá hablamos de una isóbara. Y isóbara significa que ejerce la misma presión, tiene la misma presión atmosférica. Entonces acá será, primero, el equilibrio hidrostático, ¿no? La fuerza hidrostática de A será igual a la fuerza hidrostática de B más la de C. Ahora, acá es una fórmula. La presión por la gravedad por la altura en A será igual a la presión, digamos, la gravedad y por la altura de B, y lo mismo más, digamos, la presión, digamos, la gravedad y la altura de C. Reemplazamos los datos, vamos a tener que usar estas alturas que están acá. Será en este caso en A 25 y por 500, porque la densidad de A es un dato del problema. Presión de B por 5, presión de C es 15 por 300, porque es un dato del problema. Y simplemente a partir de esta ecuación es operar y hallamos el valor de la presión, digamos, de B, que es 1600. En este caso, la letra C es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias, y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.